Juntos media vida y seguirán unidos de por vida. Él lo ha denominado Operación Amor. Así lo describía en su cuenta de Facebook, nada más recibir el alta hospitalaria. Y por ese amor que le robó el corazón hace casi 3 décadas, no ha dudado en desprenderse de un riñón. Ella ha recibido de 1000 amores uno de sus órganos y ahora vive con 3 riñones. Quieren favorecer la donación entre vivos. Se sometieron a una operación en el Hospital de Cruces el mes pasado. Nos acompaña en La Rioja en la Onda para contarnos su historia compartida. Javier Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cecilia. Periodista afincado en La Rioja, pero natural de Bilbao, ¿no? Del mismo Bilbao. Naciste además en el mismo Hospital de Cruces hace 51 años. Eso es, y es mi segunda operación ahí, de hecho. O sea, también me operaron del oído con 15 años, o sea que ya es mi tercera vez en Cruces. Bueno, pero esta ha sido diferente, ¿eh? Sí, seguramente la más bonita de las 3. Bueno, en hacer también estuvo bien, pero no me acuerdo. ¿No te acuerdas, mucho, la verdad, no? no me acuerdo, para contarla, sí. no nos puedes decir cómo fue ese acto de amor. No me acuerdo y tal. La otra, pues bueno, una operación que salió muy bien también, pero bueno, esta sin duda la más bonita. Yo digo alguna vez que yo creo que los únicos lugares en un hospital a los que mola ir son la planta de recién nacidos, ¿no? O sea, y donde se producen trasplantes, que es también como una segunda oportunidad para nacer, ¿no? De alguna manera. Maika Soto, de Lanciego, buenas tardes. Buenas tardes. No sé dónde naciste, pero bueno, ¿aceptarías Cruces como hospital para renacer? Yo creo que sí. Es un buen lugar, ¿no? Sí. El pasado 16 de enero, ese día os operaron, pero bueno, supongo que hasta llegar ahí, esta operación empieza mucho más atrás. Sí. Maika lleva diagnosticada 11 años ya de esta enfermedad y ya una vez que te diagnostican de una insuficiencia renal como tenía ella, ya sabes que es o hemodiálisis o trasplantes, es el camino, ¿no? Hace 2 años y medio ya decidimos que íbamos a optar por un trasplante, por una donación de vivos, que podía haber sido mediante un trasplante cruzado o un trasplante directo, como ha sido en este caso, y estos 2 últimos años y medio ya preparándonos para lo que pasó en enero, ¿no? Maika diagnosticada con insuficiencia renal a finales de 2007, pero bueno, de insuficiencia renal sabes bastante, ¿no? Antes de incluso detectarte a ti esa deficiencia. Bastante, por desgracia. La he conocido desde pequeña con mi madre, que ha estado 28 años trasplantada, y yo toda la vida he conocido la enfermedad. Sabías cómo era y después, bueno, pues ibas viviéndola en ti misma al ser detectada esa insuficiencia. No sé si os habíais planteado alguna vez esto de la donación de uno a otra, porque no es muy habitual, aunque sabemos que es una práctica que está ahí desde hace ya unos años. Bueno, realmente estuvimos muchos años sin oír hablar de ello, cosa que a mí me ha sorprendido y es un poco por lo que de alguna manera me planteé escribir eso, lo que escribí en Facebook, que tuvo luego la repercusión que ha tenido y por lo que estamos hoy aquí y tal, ¿no? Porque tenía la impresión de que quizás se debería empezar a fomentar la donación entre vivos un poco antes. Nosotros tardamos muchos años en oír hablar de ello estando con la enfermedad, que a lo mejor es una pura estrategia de los médicos para no preocuparte innecesariamente con algo, ¿no? Pero yo creo que es verdad también que el donante tiene que interiorizarlo porque es un proceso también, ¿no? En mi caso fue muy rápido porque fue inmediatamente proponérnoslo y decir que sí, pero yo creo que hay gente que se lo puede tener que pensar, no porque sea más valiente o menos que yo, sino seguramente porque yo soy muy inconsciente y la gente es mucho más consciente, ¿no? O sea que, y más reflexiva, ¿no? Maika no ha tenido que pasar por hemodiálisis. No. Y bueno, ¿ibais juntos a la consulta? ¿Conocisteis esta posibilidad a la vez? Sí, siempre hemos ido juntos a la consulta. Y fue en una consulta de nefro donde nos explicaron el trasplante de vivo. Nosotros pensábamos que no éramos compatibles, entonces nos propusieron un trasplante cruzado y fue la primera vez, ¿no? Sí, realmente, pero bueno, fíjate, pensábamos que no éramos compatibles por algo que es justamente lo contrario a la verdad, ¿no? O sea, decir, que pensamos que como ella era negativo y yo a positivo, o sea, por la sangre. Pues Sí. por cosas que has oído y que hay una información que tienes mal enfocada desde el comienzo, ¿no? Y que tú la interiorizas como válida y sin embargo no lo es, ¿no? Y es al contrario, o sea, precisamente una donación se puede producir entre as ceros, en nuestro caso, ¿no? Y sin embargo de un B no podía haber sido, o sea que justamente era casi lo contrario, pero nosotros teníamos eso en la cabeza de que no éramos compatibles porque teníamos una positivo y otra negativo y con eso estuvimos pensando muchos años. Entonces pensamos inicialmente que nuestra opción era el trasplante cruzado. ¿Y el trasplante cruzado en qué consiste? Bueno, pues digamos que sería, de la manera más sencilla, sería hacer un intercambio de parejas para entendernos, ¿no? O sea, quiere decir que mi riñón va a parar a otra persona y otra persona se lo
lo dona ella. O puede ser mucho más complejo, puede ser un pool de trasplantes en el que intervienen 6, 8, 10 personas con, pues yo qué sé, hay un fallecido, por ejemplo, y el riñón va a parar a tal, el tuyo puede ir a un... Siempre pensando en que sea compatible con la persona que va a recibir ese órgano. Efectivamente, por eso hay que hacer un encaje de bolillos complicadillo, ¿no? O sea que, pero bueno, cuando vimos que existía la posibilidad del trasplante directo, pues muchísimo mejor, y en ella nos pusimos a trabajar, ¿no? O sea, juntos a las consultas, acabáis de comentar, ¿no? Sí. Pero después, ¿a quién se le ocurre la idea? ¿Ha tenido que convencer Javi a Maika o cómo ha sido esto? Sí, me tuvo que convencer él a mí. Es más, me amenazó hasta con dejarme si no lo aceptaba. Hombre, No. es que un rechazo, que te rechacen el riñón después, vale, pero que te rechacen ya de previo ya es muy fuerte, ¿no? Después de 20, bueno, en ese caso 26 años juntos que llevábamos, ¿no? No, la verdad es que nos lo planteó un doctor en la consulta directamente, y yo le dije sí, y Maika le dijo, bueno, veremos, ¿no? O sea que ella un poco le preocupaba que, claro, como es una enfermedad tan hereditaria la que ella tiene, que nuestros hijos lo pudiesen necesitar y tal, ¿no? Y entonces entra y dijo, es que bueno, están mis hijos. Y bueno, la verdad es que el médico le convenció rápidamente. Le dijo, bueno, tú podrías aceptar un riñón de tus padres, te serviría. Y el de ninguno de sus padres le servía. A su madre porque solo tenía uno, porque estaba trasplantada de riñón, y su padre porque tenía ya una edad también con un deterioro de la función renal muy acusado en ese momento, ¿no? Maika planteaba, ¿no? Y si tus hijos lo necesitaran. Y bueno, Javi, que no, que adelante, que o lo aceptabas o a ver qué pasaba. Sí. Y Ander y Nuria, cuando se planteó esta posibilidad en casa. Bueno, yo creo que ellos han ido madurando todo el proceso. Yo creo que de una manera, no sé, yo creo que lo hemos tratado como con tanta normalidad y como algo que era así, casi en mi caso, y punto, ¿no? O sea, que tampoco ha habido, digamos que no les hemos pedido ni permiso ni opinión, ¿no? Y lo han ido interiorizando desde el principio como algo normal. Vale, pues papá le va a donar un riñón a mamá, pues qué bien, ¿no? O sea, y bueno, yo creo que incluso, fíjate, cuando ha llegado este momento ahora de la operación, que joder, parece que te meten a tus dos padres en un quirófano y tal. A la vez, claro, porque esto tiene que ser inmediato, Claro, sacar de uno y entrar en otro. Claro, yo el otro día comentaba, pensando un poco en ello, esto casi solamente ocurre o en una circunstancia de un accidente del tipo que sea, en la que los dos padres están afectados, o con una situación de estas de trasplante. O sea, no hay muchas más ocasiones en las que esto ocurra, ¿no? Yo creo que lo interiorizaron con mucha normalidad, y yo creo que, como siempre, especialmente yo quizás soy un poco más optimista o inconsciente que Maika. Yo siempre me he planteado no va a haber ningún problema, entonces no pasa nada. O sea, digamos que los dos vamos a entrar al quirófano, los dos vamos a salir y todo va a ir bien, ¿no? Como así ha sido, ¿no? O sea, y a ver, no por nada, sino porque es lo normal, es lo que habitualmente ocurre, ¿no? O sea, quiero decir que lo que estadísticamente ocurre, que las cosas van bien, ¿no? Entonces, bueno, pues el plantel. Y yo creo que ellos no tenían, o al menos no nos lo han trasladado, ellos no tenían un miedo a que entrásemos a quirófano y pasase algo, como como también por estadística. Cualquier operación tiene un riesgo, desde luego. Claro, claro, o sea, que existe un riesgo de fallecimiento del donante, del receptor, de ambos, ¿no? Realmente, ¿no? O por separado, o de uno o de cualquiera de los dos, ¿no? O sea que... Todo ha salido bien, Y ya está, y de esta no nos morimos. O sea, De esta- será de otra, pero no de esta. O sea que... Pero hasta llegar ahí, ¿ha habido alguna otra preparación? Bueno, primero el proponer y que se acepte esa donación, pero después, ¿qué preparativos hasta llegar a ese 16 de enero? Bueno, pues largos e incluso repetidos, porque nosotros, yo creo que aproximadamente una vez que iniciamos esto, primero es revisar al donante que está sano. Y contra lo que a lo mejor alguna gente piensa, no solamente para asegurar que tu riñón está bien para ser donado, sino que tú eres una persona muy sana a la que se le puede quitar un riñón sin que se comprometa, pues, su salud y su vida incluso, ¿no? Entonces, asegurar que el riñón está, que tú estás muy sano en general, y que tu riñón está muy, muy sano, y eso son bastantes pruebas, ¿no? Pruebas de compatibilidad sanguínea, que esas se comprueban rápidamente. Luego una prueba cruzada, que en nuestro caso era especialmente relevante al haber tenido hijos juntos, pues ella podía haber generado más anticuerpos que si no hubiese sido el caso, ¿no? Algo que no ocurría a lo mejor pues con otro tipo de relaciones personales y tal, ¿no? Y luego también una compatibilidad de tipo anatómico, ¿no? Que mi riñón se pueda acoplar, por decirlo de alguna manera, a su cuerpo. Entonces, un proceso largo y con muchas pruebas y tal, pues
yo creo que un año por lo menos así sí que estaríamos haciendo pruebas así. Una vez que se comprueba que todo está bien, ya simplemente es esperar al trasplante. ¿Por qué no se hace antes? Porque hemos tardado 2 años y medio, porque siempre lo que se recomienda, lo que médicamente, es aprovechar los riñones del receptor hasta el último suspiro, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, explotarlos al máximo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que es prácticamente hasta que ya está con un 10% de función renal, que es lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Ya en septiembre decidimos que ya era una cuestión de esperar fecha, ¿no? O sea, de septiembre para acá. Pero incluso con testificación notarial o ante el juez. Bueno, primero pasa por el comité de ética del hospital, donde no hay ninguna de las personas que intervienen en todo el proceso, ¿no? Ni de tipo sanitario ni nada. Y luego con un psiquiatra y con un juez, que tienen que certificar de alguna manera el psiquiatra que es un acto voluntario y que yo no he perdido el juicio, para entendernos, y luego por otro lado también con el juez, que de alguna manera certifica lo mismo, ¿no? Que tú eres consciente de los riesgos que asumes, ¿no? Presentes en la pura operación y futuros, ¿no? En el caso de que alguna vez pues necesitas un riñón y solamente te queda uno, ¿no? Y que es un acto plenamente consciente y donde no se produce ningún intercambio económico, donde tú de alguna manera dices, oye, yo no cobro por esto, ¿no? O sea que... ¿Ha sido un regalo? Bueno, no sé si cobraría por no hacerlo, pero vamos. Ha sido un regalo de 28 aniversario, no sé si estaba planeado para que fuera en esas fechas. Ha sido un regalo y de todos modos, si no lo fuese, no lo diríamos aquí. O sea, ha sido un regalo. Ha sido un regalo. Maika, lo tuyo es lo que más pesa, es la que has tenido que recibir, aceptarlo y bueno, aceptándolo, conociéndolo además. Eso también tiene su riesgo, ¿eh? Ha sido duro. Sí, porque... Bueno, no, que yo decía que al final... es difícil determinar después de una relación de 28 años, ¿no? Hasta qué punto estas cosas el donante las hace sin ninguna clase de coacción. Yo lo he jurado y perjurado ante el juez, pero bueno, o sea, quiero decir que no sé, cada quien que saque sus propias conclusiones. Que piense lo que quiera, que piense lo que le dé la gana. No, yo ahora en serio, ¿no? Yo alguna vez he comentado porque yo le he intentado quitar mucho hierro. La verdad es que cuando entras en un proceso de estos, mucha gente te dice que qué valiente eres, que generoso, que casi que héroe, ¿no? No, es verdad, hay que pensarlo fríamente y siempre esto es una generosidad. Yo siempre le he quitado mucho hierro y digo algo que alguna gente entiende regular, pero que lo intentaré explicar lo mejor posible. Yo creo que es más valiente ella que yo, ¿no? Porque realmente para ella aceptar un riñón de una persona, es decir, que a una persona a la que se supone que quiere, no vamos a darlo por bueno, ¿no? Y que está al lado tuyo, que lleva 28 años contigo, que se le ampute estando sana de una parte de su cuerpo, igual que yo entiendo que para la medicina, o sea, para la medicina, ¿por qué tantas cautelas? Joder, porque es que son de las pocas veces en que la medicina, o la única, no sé si en alguna otra ocasión, en la que interviene sobre una persona que está sana, para, digamos, que restarle en lugar de sumar. La medicina habitualmente suma, intenta resolver cosas. A mí no me pasaba nada, o sea, decir que entonces yo entiendo todas las cautelas. Entonces yo creo que ella aceptar que de alguna manera yo me ampute un poco, ¿no? De algún modo para favorecerle a ella, asumiendo una serie de riesgos, pues también yo creo que es un acto de valentía, no de generosidad, yo creo, pero sí de valentía y de algo que tiene que, yo creo que interiorizar. Le ha costado más interiorizar a ella esto que estamos diciendo, este proceso, que a mí lo otro, por las razones que sea, y seguramente tiene que ver con eso, ¿no? Con un poco de inconsciencia, otro poco de pragmatismo. Yo soy muy pragmático, ¿no? Entonces, a ver, hay que resolver esto, este es el camino más rápido, pues venga, para adelante, ¿no? O sea que... Un camino rápido que, bueno, pues tiene sus complicaciones, pero no son insalvables, como estamos comprobando, tal vez no demasiado conocido, ¿por qué? Bueno, yo creo que, a ver, esto es mi reflexión y a lo mejor vendrían aquí médicos que sepan más que yo y me corregirían. Yo creo que en parte por esto que estaba comentando últimamente, ¿no? O sea, realmente no deja de ser una intervención sobre una persona sana para de una pequeña amputación para... Entonces un poco como, de alguna manera, alguien podría decir esto popularmente, desvestir un santo para vestir otro y tal, ¿no? Entonces yo creo que eso puede generar algunas resistencias. Luego, por otro lado, yo creo que hay que evitar... Yo creo que es por cómo se maneja el asunto, ¿no? Desde la perspectiva personal, no cómo se hace para que, por otra parte, el familiar no se sienta de alguna manera coaccionado incluso por el sistema, ¿no? A donar, ¿no? O sea, porque es algo delicado, aunque yo creo que hay protocolos hoy en día para poder hacer todas las cosas bien, y por eso de alguna manera insisto un poco en esta vía, ¿no? Yo creo un poco por esas razones principales, y quizás por una tercera, que es que quizás todavía no hacen falta los órganos de donante vivo. Quiere decir que hay
hay riñones de cadáver todavía suficientes como para a lo mejor insistir demasiado en esta vía. ¿Cuál es un poco mi planteamiento? Hombre, cada vez hay menos accidentes de tráfico, cada vez la gente vive más, pero sus órganos llegan al final de la vida más deteriorados, y creo que si no fomentamos esta donación entre vivos, pues a lo mejor hay algún día que andamos justitos, ¿no? Hombre, yo quiero pensar que va a haber riñones generados con células madre o biónicos o de cualquier clase, y que a lo mejor algún día no hace falta ni la donación de vivos ni la donación de cadáver, porque somos capaces de inventarnos riñones, ¿no? Que hagan un pequeño aparato de hemodiálisis incrustado dentro de tu cuerpo, ¿no? Pero mientras esto no exista, me parece que la donación entre vivos... A ver, y hay campañas, allí en el hospital había un cartel... Ya nos estamos conociendo más a través de todo sí, esto, claro, por lo menos los que no estamos todo el día en el hospital, en esa sección de nefrología. Yo creo que hay un poco un cierto pudor médico, un cierto pudor ético, no lo sé muy bien, pero yo, como he vivido la experiencia, y me parece que es una experiencia que solamente es positiva, yo digo, bueno, demos la oportunidad a las familias y a las personas a que conscientemente tomen las decisiones teniendo toda la información desde el principio. Tratar a las personas como gente madura, ¿no? ¿Te encuentras bien o te notas que te falta algo? No, me encuentro bien. Al principio es curioso, ¿no? Porque al principio yo le decía a Maika, digo, joder, si en lugar de quitarme parece que me han puesto. Notaba como si tuviese una piedra aquí, ¿no? O sea, realmente en el costado supongo que es... pues que te han removido por ahí un poco dentro. No ha pasado un mes todavía. Tienes una pequeña cicatriz ahí con sus grapicas, con sus 16 grapitas y tal, y al final para sacar un riñón hay que hacer un agujero. O sea, y para, aceptar otro, también, sí. También un buen boquete, ¿no? Yo te he dicho que yo tengo 16 y ya tengo 50, o sea que... ¿Y cómo te sientes, con el dentro? ¿Trabaja bien? Trabaja estupendamente. Desde el primer momento, además, en el quirófano ya empezó a trabajar. O sea, me está haciendo la diálisis muy bien, me está limpiando el cuerpo. O sea, funciona estupendamente. Bueno, pues que cunda el ejemplo, ¿no? Que se puede vivir y Javi dice que no, pero yo creo que sí, que es un acto de generosidad, de saber compartir. Uh-huh. Sí, de compartir, y eso sí, de generosidad, bueno, sí. De valentía me parece excesivo, la verdad. Bueno. Valientes los dos, uno por darlo y otro por recibirlo. Pues bien, engrandece mi leyenda, Cecilia, te doy permiso. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y bueno, aquí estaremos pendientes de cómo vaya evolucionando ese ejemplo, a ver si cunde y nos animamos más a poder hacer también algo por los demás. Muy bien, que no haga falta, de todos modos. No, eso sería lo mejor, pero sabemos que sí, que seguramente será necesario. Bueno. Maika, un abrazo. Javi, hasta luego. Un beso, Cecilia.